Muy buenas tengan todos. Estudiante de Ingeniería de Sistema de la Universidad de Secar. En este caso les vamos a hablar sobre la capa de transporte. La capa de transporte número 4 en el modelo OSI. Propósito de la capa de transporte. La capa de transporte permite la segmentación de datos de la aplicación para el transporte a través de la red. Procesa los datos de dicha red y brinda el control necesario para su utilización por parte de las aplicaciones. Requerimientos prioritarios de la capa de transporte. Seguimiento de la comunicación individual entre aplicaciones en los hubs. Origen y destino. Un hub podrá tener diferentes aplicaciones las cuales se comunican por medio de la red. La capa de transporte se responsabiliza por mantener los diversos flujos de comunicación entre estas aplicaciones. Segmentación de datos y gestión de cada porción. Cada aplicación genera un flujo de datos para enviar a una aplicación remota. La capa de transporte describe y segmenta los datos de la aplicación, lo que genera una encapsulación necesaria para cada sección de datos. Reensamble de segmentos en flujos de datos de aplicación. En el hub de recepción los datos serán direccionados a la aplicación correcta. La capa de transporte envía la información para reensamblar las secciones de datos en strings y enviarla a la capa de aplicación. Identificación de las diferentes aplicaciones para transferir el flujo de datos a las aplicaciones adecuadas. Los protocolos TCP/IP nombran a dicho identificador como número de puerto. Todo proceso de software que desea acceder a la red se le asigna un número de puerto exclusivo en ese host. Servicios de la capa de transporte. Establecimiento de una sección. La capa de transporte puede brindar esta orientación a la conexión creando una sección entre las aplicaciones. Estas conexiones preparan las aplicaciones para que se comuniquen entre sí antes de que se transmitan los datos. Entrega confiable. La capa de transporte puede asegurar que todas las secciones lleguen a destino al controlar el dispositivo de origen para volver a transmitir los datos que se hayan perdido. Entrega en el mismo orden. Al numerar y secuenciar los segmentos, la capa de transporte puede asegurar que los datos se reensamblen en el orden adecuado. Control del flujo. Cuando la capa de transporte advierte que los recursos están sobrecargados, algunos protocolos pueden solicitar que la aplicación que envía reduzca la velocidad del flujo de datos. Protocolo UDP. Es un protocolo simple sin conexión que provee la entrega de datos sin utilizar muchos recursos. Este protocolo de la capa de transporte envía estos datagramas como mejor intento. Este protocolo posee 8 bits de carga. Aplicaciones en las cuales se utiliza UDP. Sistema de nombres de dominios, stream de video y voz sobre IP. Protocolo TCP. Es un protocolo orientado a la conexión. Incurre en el uso adicional de recursos para agregar funciones adicionales especificadas por el mismo orden de entrega, confiable y de control de flujo. Las aplicaciones que utilizan TCP son exploradores web, email y transferencia de archivos.